Buenos días, jóvenes. En el día de hoy, la clase que corresponde a la clase de física, vamos a trabajar un poco con relación a lo que trabajamos en la sección pasada. Recuerden que en la sección pasada trabajamos sobre óptica geométrica y lo que correspondía a espejos esféricos. Trabajamos con espejos cóncavos y espejos convexos. Traté de retomar de la clase pasada dos ejercicios con el objetivo de profundizar y que además les permita a ustedes comparar con lo que ustedes resolvieron. De tal manera que si tuvimos alguna dificultad en la solución, retroalimentemos y miráramos cómo era la solución. Entonces, trabajaré un ejemplo con espejo cóncavo y trabajaré otro ejemplo con espejo convexo. Y voy a empezar con espejos cóncavos. Entonces, miremos el ejercicio. Bueno, he seleccionado como primer ejemplo o primer ejercicio que fue tomado de la actividad y es el siguiente. He tomado como referente un espejo cóncavo. Entonces dice el ejercicio, un espejo esférico tiene un radio de curvatura de 1.5 metros. Determinar A, posición de la imagen, B, altura de la imagen de un objeto real de 10 centímetros de altura, situado delante del espejo a una distancia de 1 metro. Si nosotros miramos la información del problema, tenemos que analizar que si nos hablan de radio de curvatura de 1.5 centímetros, quiere decir que la distancia focal es la mitad de ese radio de curvatura. Por lo tanto, si el radio de curvatura es equivalente a 1.5 metros, dividido entre 2, da 0.75 centímetros. Esa sería la distancia focal. Tomando como referente el ejercicio y la información que provee el ejercicio, la altura del objeto es equivalente a 10 centímetros, lo que corresponde a 0.1 metro. E hice la conversión de 10 centímetros a metro, dada que la distancia focal está en metro. Entonces, lo que estoy buscando es que las unidades de medida coincidan. La distancia del objeto al centro del espejo es de 1 metro. Y nos están pidiendo calcular la posición de la imagen, que corresponde a D sub I. Nos están pidiendo calcular el tamaño de la imagen y vamos a calcular un elemento adicional que es el aumento. Primero vamos a partir con la ilustración, el esquema, porque el esquema nos permite ubicar y nos permite determinar a su vez las características de la imagen como tal. Trazamos con la regla el eje óptico, dibujamos el espejo cóncavo. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos a trabajar con espejo cóncavo? Porque el objeto se ubica enfrente de la parte hueca. Entonces, como la distancia focal F es 0.75, del vértice acá tiene que haber 0.75 y de F a R tiene que haber otro 0.75. Recuerden que es el doble de F. Entonces, si el objeto está a una distancia de 1 metro, quiere decir que si a distancia focal se encuentra a 0.75, un poco más allá está 1 metro. Dibujo el objeto. Hagamos de cuenta que este es el objeto. Entonces, recuerden en la clase pasada que pueden trazarse múltiples rayos, pero vamos a trazar solamente dos porque la intercepción permite establecer la ubicación de la imagen. Primera línea a trazar, línea horizontal paralela y dobla pasando por F. Ojo, la primera línea, paralela y dobla pasando por F. Segunda, pasa directamente por F y rebota paralelamente de tal manera que se genera un punto de intersección y ahí está la ubicación de la imagen como tal. Bueno, nosotros observando este dibujo podemos ver que las características están claras. Como la imagen salió a lo contrario, quiere decir que la imagen es invertida. Está al revés conforme está el objeto. Quiere decir que es una imagen real y es una imagen que es de mayor tamaño que el objeto real. Pero eso lo vamos a comprobar con el ejercicio como tal. Partimos con la ecuación de los espejos. 1 sobre F es igual a 1 sobre D sub O, que es la posición del objeto, más 1 sobre D sub I. Entonces, 1 sobre 0.75, que es F, es igual a 1 sobre 1, que es la distancia objeto, más 1 sobre D sub I. Como yo voy a hallar D sub I, lo que hago es despejar. Paso 1 sobre 1 que está sumando a restar y me queda así. Entonces me queda una resta de fracciones heterogéneas, lo hago en cruz. 1 por 1 da 1, menos 0.75 por 1, 0.75, entre 0.75 por 1, 0.75. 1 sobre D sub I igual, aquí efectúo la resta y me da 0.25 entre 0.75. Entonces, ¿qué hago? Aplico propiedad invertida a ambos lados porque me interesa hallar D sub I. Entonces, al voltear ambas expresiones, resulta que D sub I es igual a 0.75 entre 0.25, lo que al dividir nos queda 3. Recuerden que como la unidad de medida es metros, quiere decir que la distancia en la cual se posiciona la imagen es 3 metros. El aumento.
El aumento es D sub I sobre D sub O. Es la razón entre las posiciones. Entonces, si D sub I es 3 metros, que acabo de calcular, entre D sub O, que es 1 metro, nos da 3. ¿Qué significa 3? Que la imagen se va a proyectar con un tamaño 3 veces mayor que el objeto real. Entonces quiere decir que si el tamaño de la imagen lo podemos calcular como m por h sub 0, lo podemos incluso sin aplicar esta fórmula lo podemos predecir, porque si h sub o es igual a 0.1 y el aumento es 3, quiere decir que 3 por 0.1 da 0.3 metros. Quiere decir que este es el tamaño de la imagen. O sea,